Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Katia Escalante Barbosa, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial. En nombre de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, la CONAMAC, les presentamos la conferencia Mediación Comunitaria con Enfoque Restaurativo. Nuestras ponentes del día de hoy son Mayren Vargas Araya, profesional de la CONAMAC, y doña Yadira Muñoz Monge, facilitadora judicial del Sistema Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales de la Comunidad de los Almendros, de Cutri, San Carlos. Yo quisiera, antes de darles la palabra, hacer nada más referencia a que la persona facilitadora judicial se define como lideresa. En este caso, doña Yadira es una lideresa en su comunidad al prestar un servicio de voluntariado para ayudar a las personas a resolver los conflictos vecinales menores de manera amigable. Por eso es tan importante la conferencia que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a conocer este modelo de mediación comunitaria con enfoque restaurativo que se ha trabajado desde la CONAMAC de la mano de las personas facilitadoras judiciales que tenemos en todo el país. Entonces, voy a darle la palabra ahora a doña Mayren. Ella nos va a relatar cómo fue el proceso para construir este modelo de mediación con enfoque restaurativo y luego doña Yadira nos va a relatar la parte vivencial. Adelante, doña Mayren. Muchas gracias, doña Katia. Buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar en esa actividad en esta tarde. Efectivamente, bueno, para las personas facilitadoras judiciales o el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales es una red de voluntarias y voluntarias que hay en diferentes partes del país que realizan mediaciones comunitarias, resuelven conflictos menores en sus comunidades. Ya ese servicio tiene más de 10 años de implementarse acá en Costa Rica y bueno, desde hace un par de años iniciamos un proceso donde estuvimos pensando cómo podemos involucrar la perspectiva, los principios de la justicia restaurativa en la mediación comunitaria que ya realizan las personas facilitadoras, cómo poder meter esta perspectiva restaurativa de reparación en los conflictos que se dan en las distintas comunidades. Entonces voy a compartir una presentación para contarles un poco cómo fue este proceso. Bueno, contarles que este proceso nació como un proyecto bilateral Costa Rica-Panamá. El Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales está en diferentes países de la región, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, también en Sudamérica, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Paraguay. Entonces, bueno, desde esta parte ya interamericana que también implementan ese servicio, Panamá solicitó a Costa Rica realizar un proceso donde pudiéramos involucrar otras formas de resolución de conflictos o dar otras herramientas a las personas facilitadoras que permitieran los procesos de restauración de conflictos que tal vez fueran de una manera más integral. Entonces, así nació este proceso. Primero tuvimos algunas fases de formalización, reuniones virtuales con el equipo de Panamá y el equipo de Costa Rica, donde fuimos definiendo más o menos qué era lo que queríamos hacer, cómo visualizábamos este proceso para las personas facilitadoras y qué podía ser también de interés y que sea aplicable también tanto la labor que realizan las personas facilitadoras como la realidad de sus comunidades. Hicimos varias desde el inicio, integramos el tema de círculos de paz y de círculos de diálogo, integramos esta metodología tanto en las reuniones virtuales como posteriormente en las presenciales para definir exactamente qué era lo que queríamos hacer, cuáles iban a ser los alcances de este proyecto, las diferentes fases, cómo lo podíamos pensar y fuimos también involucrando en el proceso otros actores que considerábamos claves. En un inicio éramos solo el equipo de CONAMAG y el equipo de la Oficina de Panamá que lleva a cabo el servicio facilitadores, pero fuimos integrando también jueces y juezas del Centro de Conciliación, integramos personas facilitadoras judiciales también que nos dieron su visión de cómo podían implementar esto, qué era necesario también para llevar a cabo en sus comunidades. De acá entonces tuvimos primero una visita de parte del equipo de Panamá acá a Costa Rica, donde ya pudimos ir viendo mejor cuál era el diseño curricular o el diseño de las capacitaciones que se iban a hacer.
tanto la capacitación que íbamos a hacer nosotros a los diferentes jueces y juezas y personas que iban a capacitar a las personas facilitadoras, como después la capacitación que se iba a dar a las personas facilitadoras en el tema de integración de la justicia restaurativa y los círculos de paz en la mediación comunitaria. Nos reunimos en San José. Este fue un proceso muy interesante porque ahí teníamos todo el material como en blanco, ¿verdad? Teníamos algunas ideas, algunas anotaciones, pero no había todavía un proceso consolidado, y estos días de reunión, de taller, de encuentro entre nosotros, donde participaron 2 personas facilitadoras judiciales, además, nos permitió como ver qué cosas podíamos cambiar, qué se podía mejorar, incluso integrar ideas. Me acuerdo que nosotros teníamos como esta idea que justicia restaurativa era un concepto muy abstracto, que no se entendía muy bien qué era la restauración, cómo podíamos pensar en eso. Y después, ya en esa reunión, recuerdo que el facilitador que estuvo con nosotros, don Fernando, lo dijo clarísimo, y a mí este ejemplo siempre me gusta utilizarlo cuando damos las capacitaciones, porque él dice, bueno, es que restaurativo para mí es como si hubiera un bosque que está muy feo, y luego cuando uno ya lo restaura y lo deja bien bonito, entonces ya ahí se ve distinto y es atractivo para la comunidad. Entonces ahí dijimos, ok, de este ejemplo vamos a agarrarlo para crear material y para que las personas de esta forma más sencilla puedan comprender cómo podemos entonces incorporar esta visión restaurativa de reparación en los conflictos comunitarios que median las personas facilitadoras. También en este proceso se dieron algunas ideas de material didáctico que podía ser importante para este proceso: el crear un folleto informativo, crear un paquete instruccional con videos, con presentaciones, etc. Cuando ya pudimos construir el material como lo habíamos planificado en esos otros talleres, tuvimos una segunda fase, como decir un plan piloto, donde implementamos, hicimos ahora sí como la puesta en práctica de este proceso con personal, jueces y juezas de Panamá y también de acá de Costa Rica, en Ciudad Neily. Nos encontramos en la zona sur, donde igual pusimos en práctica todo esto, pero incorporando las perspectivas o las visiones de ambos poderes judiciales, de la visión también de personas facilitadoras judiciales de Panamá y la visión de personas facilitadoras judiciales de Costa Rica. Posteriormente, porque eso no acabó ahí, tuvimos otra fase de implementación, ya ahora sí solo con grupos de personas facilitadoras judiciales de Costa Rica. Acá en San José trajimos a personas de todas partes de Guanacaste y de la zona norte, y realizamos esta primera capacitación de 2 días, tanto de mediación comunitaria con enfoque restaurativo como círculos de paz también, como una metodología que se puede utilizar para dialogar, para conversar, para llegar a acuerdos, y que también puede ser una herramienta práctica dentro de una mediación con enfoque restaurativo. Acá se realizaron, bueno, 2 grupos en el Colegio de Abogados acá en Costa Rica, porque teníamos bastantes personas facilitadoras. En Panamá hicieron este mismo ejercicio con un grupo de 14 personas facilitadoras judiciales, y bueno, y pudimos igual tener algunas otras reuniones virtuales ya entre nosotros para todavía a partir de esta experiencia hacer ajustes a todo el diseño. Tuvimos también un gran aporte de la escuela judicial con el tema metodológico, con el tema de resolución alterna de conflictos, para poder fortalecer todos los productos que se trabajaron. ¿Qué fue el resultado, verdad, de este proceso? Bueno, el diseño curricular como tal, cómo iban a ser las capacitaciones a jueces y juezas sobre este tema, y cómo iba a ser la capacitación también hacia las personas facilitadoras judiciales en temas de justicia, de mediación comunitaria con enfoque restaurativo y en círculos de paz. Y también otros productos era el material con el que íbamos a trabajar durante estas capacitaciones: el diseño de casos, el diseño de un folleto con lenguaje claro, mediado pedagógicamente, también cómo íbamos a realizar o qué materiales iban a necesitar para hacer el formato de círculo, qué materiales podemos sugerir para hacer las ceremonias de apertura, las ceremonias de cierre, etc.
Como les contaba, en algunos de los productos, entonces las presentaciones de PowerPoint, todas se hicieron con un mismo diseño, que tuvieron también, como pueden ver en esta aquí en la esquina, como ya nos fuera dando una idea de qué es la justicia restaurativa, qué es este enfoque o esta perspectiva de reparación. También algunos videos, ahora les voy a mostrar uno de los que se hicieron. Hicimos también un video en la comunidad, por cierto, doña Yadira nos ayudó con vecinos y vecinas, llevamos un caso y lo pudimos hacer en un video completo, ya aplicando toda la metodología de círculos, todo el enfoque restaurativo de un conflicto comunitario para que nos quedara como más clara esa idea de cómo se implementa esto y qué es. Y bueno, construimos casos también que se pueden aplicar, qué cosas sí podemos mediar con un enfoque restaurativo, qué cosas sí o qué tipo de conflictos podemos realizar o podemos enfocarnos con un círculo de paz. Todos estos casos los fuimos construyendo y los presentamos también en el proceso. Y bueno, además incluimos material que ya teníamos en CONAMAC para reforzar su uso, por ejemplo, el manual de facilitadores de círculos, manual de mediación comunitaria para personas facilitadoras judiciales, unas preguntas restaurativas que, bueno, las personas facilitadoras que ya han llevado la capacitación saben cuáles son. También una hoja con las fases de la mediación como para que quedara tipo checklist, digamos, y quedara como muy claro cuáles son estas fases y cómo poder implementar el proceso. Y ya esas capacitaciones durante este año 2024 ya las hemos estado realizando en todas partes del país, ya hemos estado capacitando a personas facilitadoras judiciales de todo el país en mediación comunitaria con enfoque restaurativo y en círculos de paz. E incluso toda esta visión también se incorporó en las capacitaciones iniciales, es decir, ya las personas facilitadoras que son de recién ingreso, su primera capacitación ya incluye esta metodología, ya viene de una vez todo el tema de la mediación comunitaria con la perspectiva restaurativa. Y bueno, voy a enseñarles uno de los videos que trabajamos en este proceso. Construir justicia curando heridas. Mediación comunitaria y enfoque restaurativo. La vida comunitaria es importante y la compañía de otras personas nos ayuda en los momentos difíciles y nos acompaña a celebrar los buenos tiempos. Pero no faltan problemas. Los conflictos vecinales por motivos personales o servicios comunitarios complican la vida común. La mediación comunitaria es un proceso para la solución de conflictos que no pasa por los tribunales, sino que permite resolverlos en el ámbito comunitario. La mediación comunitaria busca llegar a acuerdos de consenso por medio del diálogo, con el apoyo de una persona facilitadora. Pero muchas veces se termina el conflicto y quedan los daños, que deben ser reparados para volver a tener una convivencia sana. La justicia restaurativa realiza procesos cooperativos de carácter voluntario para reparar el daño que ha provocado un conflicto en el contexto comunitario. Se basa en 4 pilares y 6 principios fundamentales. Los 4 pilares son el encuentro entre las personas, la reparación del daño causado, la reintegración a la comunidad y la inclusión de todas las personas necesarias. Los principios restaurativos son voluntariedad, igualdad, respeto, participación, acuerdo e integridad. Estos pilares y principios se concretan en prácticas restaurativas que facilitan el diálogo y fortalecen la convivencia entre las personas para resolver conflictos y reparar los daños causados. El enfoque restaurativo en la mediación comunitaria incorpora la justicia restaurativa tomando en cuenta sus pilares y principios en la mediación para buscar acuerdos y reparar el daño causado por el conflicto. En el cumplimiento de estos acuerdos participan todas las partes en conflicto, incluyendo a organizaciones comunitarias y personal de instituciones que estén involucradas, acompañados por una persona facilitadora judicial. Existen muchas situaciones comunitarias que pueden mediarse incorporando el enfoque restaurativo, sin que pasen por un proceso judicial.
Lo más importante es que permite a la comunidad resolver sus problemas de manera rápida, participativa e inclusiva para reparar el daño y recuperar la buena convivencia. Muy bien, entonces ese fue el proceso que llevamos a cabo para poder crear todo este material, todo el diseño metodológico y pedagógico de mediación comunitaria con enfoque restaurativo y círculos de paz. Como les decía, lo que queríamos era que pudiéramos comprender una visión distinta, una perspectiva distinta, la forma de resolver conflictos en las comunidades y potenciar también la labor ya tan noble y tan bonita que realizan las personas facilitadoras en la comunidad, poder incorporar esta otra nueva perspectiva de justicia que va más allá del castigo, que es la visión tradicional, y pudiéramos incorporar esta visión de reparación, de restauración, que puede contribuir de una mejor manera a una cultura de paz. Entonces, muchas gracias y más bien los dejo con doña Yadira, que tiene ya toda la otra visión de como facilitadora. Bueno, yo fui una de las personas que como facilitadora judicial que fui entrenada con el equipo de Panamá y Costa Rica como facilitadora judicial con don Fernando. Para mí ha sido una enseñanza muy, muy grande sobre mediación comunitaria con enfoque restaurativo. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que nosotros como facilitadores judiciales hace mucho tiempo quizás hemos hecho mediaciones comunitarias con enfoque restaurativo, porque en nuestras comunidades no es lo mismo como ir a un tribunal donde simplemente se nos juzga y el daño que se hizo y ahí se quedó. No, muchas veces en nuestras mediaciones comunitarias se repara ese daño. Y de eso se trata el enfoque restaurativo. Tal vez lo que nosotros no hemos implementado es el tomar en cuenta otras instituciones, el tomar en cuenta más organizaciones de la comunidad, organizaciones del Estado, como es la intención con enfoque restaurativo. Porque en mi caso, yo a inicios de año hice una mediación y en sí apliqué el enfoque restaurativo, se aplicó porque el daño se reparó. Era una mediación de problemas limítrofes. A uno de los vecinos, el ganado se le salía de la propiedad porque el vecino, la parte de él, de la cerca, no la reparaba como debía de ser. ¿Qué era lo que el vecino quería? Que esa cerca se reparara, que ese ganado no se le saliera más, porque él tenía la cerca de él bien, pero la parte que le tocaba al otro vecino no. Yo siento que ahí se aplicó el enfoque restaurativo porque se logró que el otro vecino aceptara el error de no tener la cerca en buenas condiciones y a la vez decir, yo acepto mi error y yo lo reparo. Yo voy a conseguir postes buenos, voy a comprar alambre y voy a hacerla de forma que el ganado ya a usted no se le salga. Al inicio de esta mediación, pues las personas estaban, sobre todo el que se le salía el ganado, bien agresivo, bien enojado. Y para uno, sobre todo yo siento, a veces uno como mujer le da así como un poquito de falta de confianza de ver dos hombres bien bravos y andar ahí como en el monte. Pero fue tan bonito porque a lo último ellos se dieron la mano y se llegó a ese acuerdo de restaurar el daño que se estaba cometiendo, el error que se estaba cometiendo. Y quedaron contentos. Tal vez aquí lo que nos ha faltado es eso, que cómo hubiera yo aplicado más en sí este nuevo proceso de enfoque restaurativo en la mediación comunitaria. Tomando en cuenta quizás la Junta de Desarrollo de la comunidad, que tal vez le ayudaran al señor a hacer la cerca como comunidad para que el ganado no anduviera afuera, quizás haciendo daño en otras propiedades. Pero como todavía no se conocía eso,
se hizo de esa forma, solo entre ellos dos. Por eso es que yo digo que quizás nosotros como mediadores, como facilitadores judiciales, ya hemos aplicado de una forma indirecta la mediación comunitaria con enfoque restaurativo. ¿De qué forma pienso yo que es muy bueno aplicarla en la medida de lo posible en los conflictos que mediamos? Porque aquí no solo gana la persona ofendida o el ofensor, no, gana la comunidad en sí. Y gana mucho la persona que comete el error. ¿Por qué? Porque de esta forma él puede de nuevo reincorporarse a la comunidad. Porque muchas veces se cometen errores, sobre todo en la juventud, cometen errores y lo que hacen es sentirse avergonzados después de ese error. Con la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, a esa juventud podemos involucrarla de nuevo en la comunidad, podemos hacerle sentir que él es importante y que está bien, que cometió un error, pero que los errores se pueden reparar. Entonces todo el mundo gana. Gana la persona ofendida porque se le restaura el daño, gana el ofensor porque se le reincorpora y se le da confianza en la comunidad, y gana la comunidad también porque existe más paz y más armonía entre todos. Para mí esa es la parte más importante de la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, porque ganan todos al final y al cabo. En esta mediación, en estos estudios que hicimos, lo trabajamos con círculos de paz. Yo después de haber recibido esta capacitación, teníamos un problema, bueno, yo había creado aquí un grupo de seguridad comunitaria, que hasta el momento no nos han graduado, pero habían muchas diferencias entre los miembros, muchas inconformidades, muchos comentarios negativos y esto. Después que yo recibí estas capacitaciones, apliqué en una reunión con ellos los círculos de paz, la mediación con ellos con círculos de paz. Fue muy lindo y fue un éxito porque todos pudieron expresar qué les molestaba, de qué no estaban de acuerdo, cuáles eran las nuevas visiones que ellos querían aplicar en esta seguridad comunitaria, en este grupo. Y de una forma respetuosa, de una forma con mucho orden, como yo lo había aprendido en las charlas, en las capacitaciones que tuve, tanto en conjunto con Panamá como Costa Rica. Fue muy, muy, muy productivo. Y para mí, como lo dijo Maya antes, nosotros hicimos aquí en mi comunidad también un video de un conflicto hablé antes de la juventud que había hecho muchos daños en la comunidad y fue muy enriquecedor, tanto que al final ciertos vecinos expresaron palabras de agradecimiento a mi persona como facilitadora judicial, porque ellos dicen, mi comunidad está a 2 horas donde están los tribunales. Mi comunidad no tiene transporte público, hay que pagar carros o ver a ver cómo se llega a un tribunal. Y lo que ellos expresaron ahí es, qué bueno que existen los facilitadores judiciales y que nosotros tenemos una en nuestra comunidad para poder resolver estos conflictos. Esto fue un video que se hizo en conjunto con CONAMAC y la Escuela Judicial, pero es simulando la realidad de muchas comunidades. Entonces, yo quiero decirles al final de esta intervención mía a todos los facilitadores judiciales, hay un dicho que anda ahí en la calle que dice que uno se debe poner la camiseta. Pónganse la camiseta como facilitadores judiciales. Nosotros somos un brazo muy importante para llevar paz a las comunidades, un brazo muy importante para el Poder Judicial y no judicializar ciertos conflictos pequeños que se pueden resolver de una forma muy, muy pacífica en nuestra propia comunidad. No sé si queda algo más, pero de mi parte,
es muy, muy importante la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, porque la palabra lo dice, se trata de restaurar y que todos ganemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Yadira. Yo quisiera contarle a las personas que nos acompañan que, bueno, justamente doña Yadira representa un grupo muy grande de personas facilitadoras judiciales que están en todo el país, justamente ayudando a esas comunidades a resolver sus conflictos de una forma diferente. Y ahora, ¿verdad? Con este elemento adicional que tiene que ver con la reparación del daño. Entonces, agradecerle muchísimo, doña Yadira, por esa labor y en representación, usted en representación de todas las personas facilitadoras judiciales, agradecerle por ese trabajo voluntario, incansable, ese aporte tan importante que hacen para que sus comunidades tengan cada vez procesos más armoniosos, más pacíficos y que definitivamente mejora la convivencia, ¿verdad? En esas comunidades. Ustedes son, ¿verdad? Una joya para nosotros desde el Poder Judicial porque nos ayuda a que muchos de esos conflictos que se generan en las comunidades no lleguen justamente a la sede judicial y las personas a través del diálogo logren resolver sus propios conflictos. Entonces, de verdad que muy agradecida desde el Poder Judicial con usted y con todas las personas facilitadoras judiciales por esa misión tan importante que tienen en nuestro país. Mayren, yo no sé si querías agregar algo más o preguntarle algo más a doña Yadira. Sí, nada más, gracias, doña Katia. Solo para responder una pregunta que me hicieron por acá, que cuál es la diferencia o cómo poder explicar un poco más qué es una mediación comunitaria con enfoque restaurativo y qué es un círculo de paz. Bueno, una mediación comunitaria como tal, como la que ya realizaban las personas facilitadoras judiciales, es un mecanismo de resolución alterno de conflictos donde una persona, un tercero imparcial, que en este caso son las personas facilitadoras judiciales, facilitan, median el diálogo entre las partes que están en conflicto. Acá al incorporar el enfoque restaurativo, lo que hacemos es incluir una nueva perspectiva, un nuevo paradigma de resolución de conflictos donde no solamente vamos a tratar de que las personas lleguen a un acuerdo y ya, sino que ese acuerdo sea reparador, restaure el daño causado. Eso como uno de los elementos. Lo otro es que la persona responsable de ese daño reconozca la responsabilidad de sus acciones y el daño que causa. Y con este reconocimiento se busque de manera colaborativa construir o pensar en una manera que se pueda restaurar ese daño que se ocasionó. Entonces ahí es donde ya involucramos el cambio, ¿verdad? Una mediación tradicional, por ejemplo, Pedro le debe 10.000 colones a Juan, le paga y listo, y ya ahí llegó el conflicto y no pasa nada, a el tema de reconocer, por ejemplo, incluso en este mismo caso, bueno, tal vez el no haber pagado esta deuda a tiempo, poder entender cómo este no pago le ocasionó diferentes situaciones a la otra persona, conocer la necesidad que tenía la otra persona de que tal vez yo le pagara en la fecha que había indicado y cómo poder reparar la falta en este tipo de situaciones. Como para usar el mismo ejemplo, pero bueno, las personas en la comunidad tendrán 1000 ejemplos más. Y ahora, ¿qué es un círculo de paz? Es igual una herramienta, un mecanismo de resolución alterna de conflictos que tiene todo, o de diálogo también, no necesariamente para resolver conflictos, puede ser para el diálogo, para llegar a acuerdos en una comunidad, tiene diferentes etapas, es bastante estructurado y puede hacerse una mediación con enfoque restaurativo, puede utilizarse el círculo de paz como una herramienta, como una metodología, o puede ser que no, podemos tal vez usar el círculo para otro tipo de situaciones como el llegar a acuerdos. Por ejemplo, cuando estábamos dando las capacitaciones, hablábamos mucho de que un círculo se puede utilizar para que nos pongamos de acuerdo con la junta directiva de la asociación de desarrollo para hacer las fiestas de la comunidad
algo así. Y tal vez no es que hay un solo conflicto, no hay ningún conflicto ahí, sino para tomar acuerdos de cómo se va a utilizar el presupuesto, quién se va a hacer cargo de la comida y quién se va a hacer cargo de la música y quién va a hacerse cargo de la plata, por ejemplo. El círculo es una herramienta bastante útil, pero sí lleva mucha planificación, es bastante estructurada y tiene etapas que además tienen su razón de ser. Podemos utilizar el círculo para una mediación comunitaria, por supuesto, o podemos hacer una mediación con enfoque restaurativo o sin el enfoque restaurativo utilizando el círculo o no. No sé si con eso aclaré la duda y también si doña Yadira quisiera agregar algo. Sí, quería agregar que en la mediación comunitaria tradicional que nosotros estamos acostumbrados a hacer, muchas veces hacemos la mediación, se llega al acuerdo en ambas partes, pero hasta ahí llegó. Ya las personas salieron complacidas, como en este caso que yo les comentaba de ese problema limítrofe con las cercas, el señor aceptó repararla, aceptó que había sido un error de él tener ese tipo de postes que no servían, que las vacas reventaban el alambre y todo esto. Pero ahí llegó, los dos quedaron complacidos, pero hasta ahí llegó. Con enfoque restaurativo, uno de los puntos que es muy importante es que se le debe de dar seguimiento. Es que se pide a la parte que quizás hizo el daño, que cometió el error, a las partes que están involucradas que para apoyo, como son instituciones del gobierno o son organizaciones de la misma comunidad, se les pone fecha. ¿Cuándo usted cree usted puede donar? Digamos en este caso, ¿cuándo puede usted donar unos postes para que el señor logre hacer la cerca o el alambre, hablar con la Junta de Desarrollo? Igual el señor, ¿cuándo usted puede decirle a su vecino cuándo va a reparar esa cerca? Con enfoque restaurativo, la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, sí se da mucho eso, sí se debe de dar, que yo como facilitadora judicial le voy a decir, bueno, yo voy a darle seguimiento a su caso, yo voy a estar vigilando que las cosas se cumplan, tanto de las instituciones, los ofrecimientos, las ayudas, como de usted para reparar el daño, para que las cosas lleguen a cumplirse, que no se quede solo ahí en el papel, sino que sí, como que las personas todas que están involucradas se sientan en confianza que no fue una simple mediación y que adiós ya se terminó. No, hay mucho interés para que las cosas lleguen a un feliz término, que es lo que todos queremos en nuestras comunidades. Muchísimas gracias, doña Yadira. Hay un comentario que anotan en el chat, porque yo entiendo, como mencionaba ahora también Mayren, que a veces a las personas les resulta poco fácil comprender. Vamos a ver esta diferencia, ¿verdad?, que hay entre un mecanismo y otro, ¿verdad? Yo quisiera como parafrasear a Mayren para que nos quede como muy bien claro el esquema, ¿verdad? Porque cuando hablamos de mediación comunitaria es una metodología de trabajo donde, como muy bien lo dijo doña Yadira, las personas se sientan, conversan con la dirección y la orientación de la persona facilitadora judicial en este caso, y logran llegar a un acuerdo que involucra a las personas que tuvieron el conflicto. En el caso de la mediación comunitaria hay dos elementos que son dos como variantes que son las más importantes. Una, que lo mencionaba muy bien doña Yadira también y doña Mayren, que es el reconocimiento del daño por alguna de las partes, que eso no se da en el modelo tradicional de mediación comunitaria. En la mediación con enfoque restaurativo, necesariamente alguna de las personas asume responsabilidad, digamos, por el daño causado, se trabaja la reparación, se trabaja con preguntas restaurativas también, y se incorpora un elemento que no está presente en la mediación comunitaria, que es justamente la comunidad, ¿verdad? Cómo se involucra la comunidad en la reparación del daño, en la resolución del conflicto. Y sí, la metodología de círculos, como muy bien indicaba doña Mayren, es una metodología de trabajo diferente, ¿verdad? Donde los presupuestos, los principios son diferentes. Hay conferencias preciosas de la CONAMAC en YouTube sobre círculos de paz y círculos de diálogo, así que les invitamos a que las puedan ver. Pero sí son, digamos, tres metodologías de trabajo
que tiene cada una, ¿verdad? Su proceso, sus principios. Y en el caso de la mediación comunitaria y la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, esos, digamos, son los elementos que ellas han mencionado, son los elementos más importantes, ¿verdad? Diferenciadores. El tema del que una de las personas debe de reconocer el daño causado, el tema de la reparación, las preguntas restaurativas y además incorporar a la comunidad en el proceso de resolución del conflicto. Sí, no sé si a la persona ¿verdad? Que varias personas que han consultado, incluso me han escrito por mi chat personal, ¿verdad? Si les queda clara esta diferencia. Vamos a abrir el espacio para ver si alguna persona tiene consultas, alguna de las personas que nos está acompañando en esta conferencia del día de hoy. Pueden abrir el micrófono o si pueden, aquí está don Luis Humberto Villalobos. Adelante, don Luis Humberto. Gracias, doña Katia. Sí, pues estoy empezando a conocer el modelo y me gustaría conocer cómo es que las personas se acercan a las personas facilitadoras judiciales para solicitar o no sé cuál será el término, ¿verdad? Solicitar o pedir o buscar ese apoyo de la persona facilitadora judicial para resolver su conflicto, ¿verdad? Porque ahora doña Yadira hablaba de personas que tienen los tribunales muy lejos, ¿verdad? Como para ir, pero bueno, ellos se arriman, van, los buscan, o cómo es el proceso inicial, digamos. Gracias. En eso es experta doña Yadira. Adelante, doña Yadira. Bueno, don Humberto, mucho gusto. A nosotros, sí, tanto en mediación comunitaria tradicional como con enfoque restaurativo, se nos debe solicitar el servicio. Nosotros no podemos ver el conflicto quizás e intervenir como si fuéramos la policía. Mucha gente confunden eso en el caso de nosotros. ¿Sabe que usted debería intervenir o usted debería de hacer algo? No, no se trata de eso. A nosotros sí deben de esas personas que están teniendo el problema buscarnos. ¿Cuál es la diferencia? En mediación comunitaria a mí me busca don Carlos, digamos, por un problema que tiene. Y yo solicito a don Luis, que era con el que tenía el conflicto, que don Carlos quiere mediar con él X problema. Don Luis lo acepta y se realiza la mediación comunitaria tradicional. Con enfoque restaurativo, ¿qué debo de hacer yo como facilitadora judicial? Investigar si ese caso puede ser aplicable a enfoque restaurativo. Con enfoque restaurativo, la mediación. Y hablar con don Carlos, que fue el que me buscó a mí por el problema, si él está de acuerdo en que lo hagamos de esa forma. ¿Por qué creo yo que sí debemos tomar en cuenta la opinión de la persona que me buscó, la opinión de la persona que está, digamos, la víctima? Porque hay instituciones ajenas a él y a la otra persona. Tal vez él quiere algo en privado, tal vez él no quiere que la Junta de Desarrollo en mi comunidad se dé cuenta, que la Junta de Educación se dé cuenta, que instituciones del gobierno estén ahí. Sí hay que tomarle en cuenta a la persona que nos busca, que nos solicita el servicio de mediación, si él está de acuerdo en que lo hagamos con enfoque restaurativo, porque esa es la idea, involucrar a diferentes instituciones que puedan dar apoyo. De mi parte, eso es lo que yo entiendo de mediación comunitaria y a la vez con enfoque restaurativo. No sé si le queda excelente. Sí, muchas gracias, muy amable. Mucho gusto. Excelente, doña Yadira. Doña Yadira acaba de hacer referencia a uno de los principios más importantes de la mediación, en cualquiera de sus modalidades, que es la voluntariedad, ¿verdad? Y la libertad de las personas para buscar estas formas de resolver conflictos, ¿verdad? Doña Yadira, igual que todos sus compañeros y compañeras facilitadoras, respetan el derecho de las personas y el deseo de las personas de resolver los conflictos por una vía diferente. Y ya se han hecho tan populares en sus comunidades que la gente las busca y los busca con muchísima frecuencia, porque saben que son personas que
que son muy efectivas en la, ¿verdad? En la conducción de este tipo de procesos. Tenemos otra manita, doña Ivania. Adelante, doña Ivania. A ver, doña Ivania. Tal vez si abre su microfonito, porque creo que es que lo tiene silenciado. Ahora sí me escuchan. Ahora la escuchamos, doña Ivania, adelante. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, yo soy de acá, de Costa Rica, un placer, de Cartago. Está cayendo un baldazo riquísimo, pero aquí vamos. Yo lo que quería era, para ver si entendí bien lo que estaba diciendo la compañera, doña Yadira, y el compañero. La mediación comunitaria y restaurativa en sí es como, digámosle, ser el complemento a nosotros, que es mediar, pero a la vez buscar, aparte de buscar que se lleven bien las partes, buscar que al final haya como una paz para poder que haya una reparación entre ambas partes. Algo así, más o menos, o estoy perdida. No, yo no creo que esté perdida. Me parece que ha captado muy bien algunos de los aspectos que nos compartió doña Yadira en el sentido, ¿verdad? De poder acercar a las personas, ya no solamente para que resuelvan el conflicto con el ejemplo que ella nos puso, ¿verdad? Que nos quedó clarísimo, sino que vayamos más allá y que se identifique, ¿verdad? En el caso de, por eso es que doña Yadira mencionó algo importantísimo, que es poder seleccionar si el caso es ideal para hacerlo con mediación con enfoque restaurativo. Yo no sé, doña Yadira, si usted se quiere referir a ese análisis que ustedes hacen para saber si lo llevan a mediación comunitaria tradicional o a mediación comunitaria con enfoque restaurativo, si usted nos cuenta. Al menos se lo voy a explicar, compañera. Un caso que tuve hace muchos años, estaba iniciando yo, era un problema con un perro, un Rottweiler. Tenía un vecino y la casa de él estaba donde cruzaban la mayoría de niños para la escuela. Y el perro, él lo tenía suelto y era un Rottweiler. Tal vez no era ni tan bravo, pero la presencia asustaba a niños pequeñitos y grandes y todo el mundo vivía asustado. Inclusive ya llegó el momento en que el perro se metía a la escuela, al perímetro de la escuela. En ese caso, a mí me habían buscado la directora de la escuela para hacer una mediación con el dueño del perro. Yo, si hubiera sabido, hubiera ya estado instruida en la mediación comunitaria con enfoque restaurativo, esa vez se hizo y se llegó a un acuerdo. Pero simplemente el acuerdo que se dio es que la maestra le pidió al señor que no quería volver a ver al perro, menos en la escuela, o que viera a ver qué hacía, porque la casa de él era el paso de los niños para la escuela. Se llegó, él dijo que pues sí, él iba a tomar control de su animal. Si en ese momento yo hubiera tenido la enseñanza de mediación comunitaria con enfoque restaurativo, hubiera sido un caso muy bueno para aplicarlo con enfoque restaurativo. ¿Por qué? Porque el daño era de un animal que estaba afectando a la institución, a la escuela. ¿Quién hubiera participado ahí si la directora lo hubiera querido? Hubieran participado padres de familia, hubiera participado SENASA como institución que tiene a cargo los animales, e inclusive hubiera participado la Junta de Desarrollo para ver de qué forma se reparaba el daño que se estaba causando, que este animal estaba causando. ¿Cómo SENASA hubiera podido intervenir? Explicándole al señor cuáles son las leyes o cuáles son los requisitos para que él pueda tener un animal de su propiedad.
y en qué él estaba violentando los derechos de los niños. Entonces, es un caso que sí aplicaba para mediación comunitaria con enfoque restaurativo. La compañera, ella dice si está entendiendo. Claro que sí lo está entendiendo. Lo único es eso, que tenemos que ver qué mediaciones sí aplican, porque en la mediación tradicional, la que todos hemos estado haciendo todo este tiempo, simplemente se reúnen y ya. Pero en la mediación comunitaria con enfoque restaurativo hay varias preguntas que hay que respetar y hay que hacerlas como es, y esa es otra de las diferencias. En la tradicional, usted no le pregunta a la persona, ¿por qué usted cometió ese error? No, simplemente lo que se quiere es llegar a un acuerdo. Con enfoque restaurativo es una de las preguntas que se hace. ¿Qué lo orilló a usted cometer ese error? ¿Por qué ese perro anda en la calle libre? ¿Por qué usted no ha podido sujetarlo? Esa persona, en parte, aceptar el error es reconocer por qué es que está fallando. Muchas veces juzgamos y eso es lo que pasa en los tribunales. Nada más se juzga. No, aquí queremos saber por qué la persona está cometiendo ese error o está actuando de esa manera, o es parte de restaurar ese daño, pero desde la raíz, no por encimita, sino desde la raíz. Eso es lo bonito de la mediación comunitaria con enfoque restaurativo. Es restaurar el daño. Realmente no solo a la víctima restaurárselo, sino a quien lo está cometiendo. Tal vez ahí, Muchísimas doña Katia. gracias. Sí, Sí, adelante, me Maylen. gustaría poder profundizar un poco con lo que comentaba doña Yadira con el tema de las preguntas restaurativas. Claro, adelante. La modalidad, como les decíamos, es distinto. Una cosa es la mediación, el que una tercera persona facilite el diálogo entre dos partes que están en conflicto para que ellas lleguen a un acuerdo y solucionen el conflicto y listo. Pero cuando involucramos esta visión restaurativa, cambia, digamos, como hablábamos ahora, el tema de que se pueden involucrar otros actores, de que lo que vamos a buscar es reparar el daño, pero esto no se da por arte de magia. Y por lo mismo, la metodología incluye aplicar unas preguntas que ya las voy a leer para que las podamos tener más claras, que permiten que las personas tengan conciencia de que su comportamiento de verdad pudo haber causado un daño, pudo haber perjudicado a otras personas, tiene consecuencias, que pueda también explicar su visión o su perspectiva de por qué actuó de esa forma, qué fue lo que lo llevó a actuar de esa manera, porque también hay veces que no conocemos toda la historia. Tal vez pensamos, es que ese no me pagó porque es un desconsiderado, porque le gusta andar en deudas, pero tal vez la otra persona se quedó sin trabajo hace unas semanas y de verdad no tenía plata para poder pagar la deuda en la fecha que quedó, siguiendo con este ejemplo. Entonces también nos permite conocer la perspectiva de la otra persona, entender su situación y que de manera conjunta se pueda construir una forma de reparar el daño. Y la persona que ha sido lesionada, que se ve lesionada, también que pueda expresarse, que pueda decir, por ejemplo, en la justicia tradicional, cuando hay un juicio, ya estamos hablando de cómo funciona un proceso judicial común y corriente. Muchas veces la víctima ni tan siquiera es vista como víctima, es un testigo del proceso, no es la víctima termina siendo el Estado y la fiscalía lo dice en representación del Estado, no en representación de la víctima, porque no existen víctimas, lo que existe son testigos del proceso. Y no tenemos un espacio para preguntarle a la persona cómo se sintió, cómo le afectó la situación, qué fue lo que pasó y cómo también le gustaría a esa persona ser reparada en esa situación. Eso nos permite la justicia restaurativa. Cambia la visión de esta justicia tradicional a un espacio de encuentro entre las personas donde podamos de verdad conversar y conocer las distintas visiones, las distintas realidades de las personas parte de ese conflicto y que entre todos y todas podamos construir de forma colaborativa la manera de restaurar la situación. Y esto aplica también en la mediación comunitaria, en los conflictos
que se dan en las comunidades. Estas preguntas restaurativas se hacen tanto a la persona ofensora, digamos, como a la persona ofendida. A la persona ofensora le preguntamos qué ocurrió, qué le impulsó a actuar de esta forma, qué ha pasado desde entonces. También yo pude haber actuado de una forma y me metí en esa riña y lesioné a una persona porque esa noche estaba estresada porque la liga perdió un campeonato más y entonces me puse de muy mal humor y golpeé a alguien, y desde ese momento a otro ya reflexioné y me di cuenta que sí, que actué mal, que la liga no puede seguirme fastidiando de esa forma mi humor, y entonces no podía actuar de esa manera y ya mi visión cambió. Entonces también que las personas puedan reconocer qué ha cambiado desde que pasó una situación ahora, cómo le afectó también su conducta, porque esas conductas tienen consecuencias y a veces la misma persona ofensora puede conocer, claro, estoy en un proceso judicial, ahora yo actué, hice esto, no pensé que pudiera haber ninguna consecuencia, ahora me doy cuenta que sí. Y también cómo yo puedo reparar el daño que causé. Y a la persona ofendida que tenga un espacio para hablar también. Como les decía, ya no pasa a ser un simple testigo del proceso, sino que pasa a ser el centro del proceso. Y le podemos preguntar qué sintió cuando se dio cuenta de lo sucedido, que hable también desde su visión y desde su vivencia, cómo lo sintió esa situación que pasó. ¿Cómo impactó esto en su vida y en la vida de las otras personas? ¿Qué ha sido lo más difícil para las personas? ¿Y qué necesita para sentirse bien nuevamente y que se repare el daño? Y con estas preguntas podemos de verdad construir este espacio de diálogo, de encuentro, de conversación, donde podemos comprender, entender las visiones de las otras personas y construir de esta manera la reparación del daño, que es lo que se busca finalmente con la justicia restaurativa, con este enfoque restaurativo. Y es lo que buscábamos haciendo el cambio de una mediación tradicional a una mediación restaurativa. Listo, muchísimas gracias, Mayren. Ahí nos ayudó Daniela, la compañera también de la CONAMAC, nos compartió una imagen preciosa con las preguntas que se usan en el caso de la mediación comunitaria con enfoque restaurativo. Yo quisiera saber si hay alguna otra pregunta, alguna consulta. Me parece que alguien en el chat puso, vamos a ver, ¿qué pasaba si una de las partes se pone agresiva? Yo creo que, bueno, doña Yadira nos puede contar también ella qué ha hecho en esos casos, pero sí es muy importante que entendamos que tanto en la mediación tradicional como en la mediación con enfoque restaurativo, lo más importante primero es que en los procesos de valoración de los casos no se llevan a mediación los casos en los que hay violencia, ¿verdad? Porque se pone a una persona en desbalance con la otra, ¿verdad? Y bueno, y la violencia puede afectar la capacidad de las personas para representar ¿verdad? Sus necesidades y sus intereses dentro del proceso de mediación. Y lo que se hace al inicio siempre en cualquier tipo de mediación es poner reglas, ¿verdad, doña Yadira? Y la gente tiene que cumplir con esas reglas para poder permanecer en la mediación. Si alguien incumple esas reglas y no se compromete a ser respetuosa, entonces probablemente el proceso no pueda continuar. Si quiere, nos cuenta un poquito de eso, doña Yadira. Sí, claro, como dice usted, licenciada Carla, el inicio de toda mediación, sea tradicional o sea restaurativa, uno de los requisitos de toda mediación es, como dice usted, expresarles a ellos que debe de haber respeto entre ellos y con la persona facilitadora judicial. En el caso de si fuera con enfoque restaurativo, que hayan otras personas también presentes, a todas debe existir respeto, no solamente en nuestro tono de hablar, en nuestras palabras, sino también en nuestros gestos. Y respeto de escuchar en los círculos de paz. Las mediaciones son muy bonitas cuando las aplicamos con círculos de paz, porque inclusive hay una pieza de diálogo que para poder hablar usted tiene que tenerla en su mano. En cualquier mediación debe de existir eso, respeto y respeto a saber escuchar. Si en un caso determinado no estamos mediando algo de violencia, porque sí, no se nos es permitido mediar casos así, pero es muy normal que en una mediación no precisamente violencia, los ánimos se puedan alterar.
pueda que uno de ellos dijo una palabra que al otro no le gustó, que ofendió, porque hay un dicho que dice, lo que a mí no me ofende, al que está a la par quizás sí le ofende. Entonces, yo como facilitadora judicial, como mediadora, lo que debo de hacer es como dar ahí un stand-by o un tiempito y quizás llamar aparte a esa persona. Eso sería mi forma de actuar. No sé si está bien y para eso están ustedes dos aquí, para que me digan si es un error. Si yo veo que eso es un malestar o que fue que algo le ofendió así, no es nada de violencia grave ni nada, yo detendría un momentito esa mediación y llamo a esa persona aparte y le digo, tal vez no quiso ofenderlo, le doy una explicación o lo trato de tranquilizar y le digo, si usted así lo desea, podemos continuar. Yo respeto su posición, pero si estamos aquí es para resolver este problema y darle algunas palabras. Y si esa persona sería un éxito que me diga, regresemos a la reunión y sigamos. Si él ya decide retirarse, pues se le va a respetar a que se retire, pero no podemos, desde el inicio lo hemos estado diciendo, no podemos forzar a nadie a una mediación comunitaria, sea tradicional o sea con enfoque restaurativo, es voluntario. Pero ese sería mi actuar, no sé si está bien hacerlo. Claro que sí, doña Yadira, me parece muy bien. Eso es lo que en mediación llamamos reunirse por aparte con las personas. Es como una reunión separada. Y ustedes lo han hecho muy bien, ¿verdad? Que es conversar con cada una de las personas por aparte para ver si a pesar de lo que ha pasado en la mediación desean continuar. Y como usted dice, ¿verdad? Hablar un poquito con la persona para convencerla de por qué le conviene, ¿verdad? A mí me parece que ustedes lo hacen excelente. Nosotras, a pesar de que ustedes entraron en los procesos de capacitación con la CONAMAC y todo, la CONAMAC y desde la Escuela Judicial hemos aprendido muchísimo de la forma en que sus comunidades resuelven conflictos también. Así es que este es un conocimiento que hemos podido construir de manera conjunta y ustedes nos siguen enseñando mucho, doña Yadira, definitivamente. Gracias. Yo no sé, Mayren, si querías agregar algo más. No, nada más agradecerles muchísimo el espacio, la oportunidad de poder conversar sobre ese tema. Doña Yadira también, que siempre es de verdad un gusto escucharla. Siempre aprendo un montón de doña Yadira y de todas las personas facilitadoras judiciales. Y para las personas que no conocen sobre este material o tienen interés, aquí mi compañera Daniela les compartió un enlace. Igual pueden ingresar al sitio web de CONAMAC, del Servicio de Facilitadores y Facilitadoras, y conocer un poco más de toda la labor tan bonita que hacen esas personas líderes y lideresas en comunidades rurales. Muchísimas gracias, Mayren. Muchísimas gracias, doña Yadira, por compartirnos toda su experiencia en este campo esta tarde. Y a doña Mayren también por contarnos todo el proceso, ¿verdad? Que llevó este diseño de este curso, de esta capacitación para todas las personas facilitadoras judiciales. Y no sé, doña Yadira, si usted quiere mandar un mensajito así como de cierre. Sí, no, más bien darle las gracias a ustedes por tomarme en cuenta. A lo mucho, a lo poquito que he aprendido es gracias a todo el apoyo que tenemos tanto de CONAMAC, ahora de la Escuela Judicial, ya también he conocido mucho por parte de ellos. Pertenezco a los tribunales de San Carlos, Juzgado Contravencional de San Carlos. Le doy gracias a Dios y a ellos porque los jueces siempre están ahí. Cuando no conocemos algo o tenemos dudas en algo, hay jueces que yo he tenido la bendición de Dios que hay un juez aquí en San Carlos, que es el licenciado Manuel Emilio. Él un domingo a las 10 de la noche, si a mi casa, porque como facilitadores judiciales yo siento que tenemos que estar disponibles siempre y para mí es un orgullo hacerlo y un privilegio. Si a mí un vecino me buscó un domingo a las 10 de la noche, me ha pasado, y tal vez yo no sé la respuesta exacta, este juez, a pesar que es un domingo y es ahora, me responde y me asesora. Y eso es bueno trabajar con gente que va de la mano con uno, que no lo abandona. Entonces, yo quiero
darle las infinitas gracias a todos ustedes y en lo que yo siempre pueda ayudar o dar un granito de arena, ahí voy a estar. Y a todos mis compañeros facilitadores, igual les digo, a trabajar por nuestras comunidades, porque en realidad si esas comunidades nos pusieron aquí, es porque nos necesitan. Y ahí debemos de estar. Gracias. Así es, doña Yadira. Yo quisiera hacer referencia, y muy importante, nos recuerda doña Sara Castillo, la directora ejecutiva de la CONAMAC, que este proyecto, este programa tiene socios y socias estratégicas en todas las áreas del Poder Judicial. Definitivamente desde la CONAMAC, que ha llevado el liderazgo, ¿verdad? Con todo el Servicio Nacional de Personas Facilitadoras Judiciales, el Centro de Conciliación del Poder Judicial, jueces y juezas súper comprometidos a lo largo de todo el país con lo que es la formación de las personas facilitadoras, los jueces y las juezas contravencionales de esas comunidades que prestan este apoyo que dice doña Yadira que es tan valioso, y bueno, y la Escuela Judicial que les ha acompañado en este proceso desde siempre, porque seguimos aprendiendo definitivamente estos proyectos magníficos que CONAMAC siempre ha emprendido en favor de construir paz, ¿verdad? En nuestro país, y de la mano, ¿verdad? De países cercanos como Panamá en este caso que nos contaba Mayren al inicio. Entonces, bueno, somos muchas manos, muchas personas con una misma visión, y lo más importante es el resultado de todo esto, que son comunidades mucho más pacíficas y comunidades donde las personas logran recuperar su capacidad de diálogo, ¿verdad? Ese es el aporte más valioso. Así es que muchísimas gracias, doña Yadira, y a través suyo le damos las gracias a todas las personas facilitadoras judiciales del país por ese aporte tan valioso que hacen. Y bueno, a Mayren, muchas gracias por su participación también acá, y desde la Escuela Judicial agradecerle a la CONAMAC la oportunidad que nos da de seguir trabajando de la mano con ellas, ¿verdad? Que es una oportunidad tan valiosa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron esta tarde, y seguimos compartiendo este tipo de temas para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, linda tarde. Igual.